X. La primera palada de tierra se sintió como una promesa. La segunda, como progreso. La tercera se vio interrumpida por una voz fría y afilada como cristal roto. Detén ese excavado ahora mismo. Levanté la vista, entrecerrando los ojos bajo el sol de la tarde madrileña. Allí, al borde de mi césped, estaba una mujer tan impecable que parecía irreal. Llevaba un traje color crema que no tenía nada que hacer bajo el calor seco del verano. Su cabello rubio recogido en un moño perfecto e inmóvil. Sujetaba un portapapeles como si fuera un cetro real. Esa era Elena Vargas, presidenta de nuestra comunidad de propietarios de la urbanización Los Pinos. Y como estaba a punto de descubrir mi nube de tormenta personal, me apoyé en la pala, intentando recuperar el aliento y aparentar una calma que no sentía. Buenas tardes, señora Vargas. Solo empezando un pequeño proyecto de jardinería. Ella dio un paso deliberado sobre mi césped, sus tacones caros ni siquiera se hundían. Sus ojos, de un azul pálido y calculador, escanearon el hoyo poco profundo y luego se posaron en mí. No veo flores, señor Navarro. Veo un hoyo. Y los reglamentos internos de nuestra comunidad son excepcionalmente claros respecto a modificaciones topográficas no autorizadas. Se acercó más y el aire alrededor de ella pareció enfriarse 10 grados. Su mirada era tan intensa que parecía querer ver a través de la tierra bajo mis pies. Un navarro, dijo, bajando la voz a un susurro casi más amenazante que un grito. Siempre excavando donde no deben. Las palabras quedaron flotando en el aire. Me quedé congelado. Ella conocía el apellido de mi familia. Mi abuelo Arturo vivía a solo 10 minutos en coche. Pero la forma en que lo pronunció no fue un saludo de vecina. Fue una antigua acusación. Una cicatriz que trazaba con sus palabras. Sin mirarme de nuevo, Elena Vargas se dio la vuelta y se alejó. Tan prístina e intocable como había llegado. Solté el aliento que ni siquiera sabía que retenía. El corazón me golpeaba las costillas porque ella tenía razón. Yo estaba excavando exactamente donde no debía. Pero no tenía nada que ver con la comunidad de propietarios. Mis ojos cayeron sobre el trozo de tierra removida. A 6 pies bajo tierra. Durmiendo en la oscuridad. Estaba el verdadero motivo de todo aquello. Una caja metálica oxidada. Una caja que no pertenecía a mi familia. Dejada allí por alguien que vivió en esta casa mucho antes que nosotros. Una caja llena de suficiente dinero en efectivo como para marear a cualquiera. Y un pequeño libro de cuero con nombres y números que me helaron la sangre. No podía ir a la policía. ¿Qué les iba a decir? Que la encontré limpiando el viejo cobertizo. ¿Una reliquia de los pecados ajenos? Me harían preguntas que no podía responder. Investigarían. Excavaría. Y excavar era precisamente lo que no podía permitir que nadie hiciera. Así que ideé un plan. Un plan hermoso. Sencillo y que me salvaría la vida. Le daría al secreto un nuevo mausoleo, un precioso estanque ornamental lleno de agua y vida. Un sello perfecto sobre un pasado que no era mío. Las manos me temblaban un poco cuando saqué el móvil y marqué. Abuelo, dije en cuanto Arturo descolgó. Tenemos un problema. Le conté lo de Elena Vargas y lo que había dicho. La línea se quedó en silencio un largo rato. Luego oí su suspiro largo y cansado. Cargado de historia. Elena, murmuró con voz grave.
Así que el viejo fantasma ha decidido volver a hacer sonar sus cadenas. Colgué y miré el hoyo a medio cavar en mi jardín. Ya no parecía el futuro estanque. Parecía una trinchera en una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. Una guerra por mi casa. Mi libertad y por un secreto que ni siquiera me pertenecía. Y tenía la terrible sensación de que Elena Vargas no solo planeaba ganar. Planeaba enterrarme. La guerra no empezó con un estruendo, sino con un papel. A la mañana siguiente me desperté como si no hubiera dormido. Las palabras de mi abuelo sobre el viejo fantasma resonaban en mi cabeza. Me preparé un café con movimientos lentos y pesados. Cuando abrí la puerta principal para tomar aire fresco, lo vi, un sobre blanco impecable pegado con cinta adhesiva a la madera. Mi nombre. Señor Navarro. Impreso en una fuente láser severa y perfecta. Dentro había una notificación oficial de infracción número 734. Citaba un oscuro artículo del reglamento sobre alteraciones topográficas no aprobadas. La multa era de 500 euros. La notificación me informaba que todo trabajo debía cesar inmediatamente a la espera de revisión por el Comité de Arquitectura. Comité presidido, por supuesto, por Elena Vargas. Era fría, impersonal. Y precisamente por eso resultaba aún más aterradora. Ya no era una disputa de vecinos. Era una declaración formal de hostilidades impresa en papel caro. Pasé el resto del día en un estado de pánico sordo, mirando por la ventana mi estanque a medio cavar. Ahora parecía patético. Una herida en la tierra. Pensé en la caja que dormía debajo. Tenía que seguir. No podía parar. Así que no paré. Seguí excavando despacio. Metódicamente. Palada tras palada. Cada roce de metal contra piedra sonaba como un disparo en la tranquila tarde. Fue entonces cuando empezó el zumbido. Un zumbido bajo. Como de insecto. Al principio no lo reconocí. Pensé que sería un cortacésped lejano. Luego lo vi, un punto oscuro contra el cielo azul pálido. Flotando directamente sobre mi propiedad. Un dron. Se me heló la sangre. Me estaba vigilando. No solo pasaba en coche. No solo enviaba cartas. Me estaba vigilando. Sentí una violación profunda. Como si un extraño acabara de asomarse a la ventana de mi dormitorio. Solté la pala y entré en casa. Con la piel erizada. Me sentía prisionero en mi propio hogar. El zumbido electrónico del dron era un recordatorio constante y molesto de que estaba bajo vigilancia. El dron se convirtió en visitante diario. Pero las noches eran peores. Hacia las 10. Un sedán blanco discreto con el pequeño logo de seguridad de la comunidad comenzaba su patrulla. Avanzaba por nuestra tranquila calle a paso de tortuga. Se detenía un minuto completo justo delante de mi casa, sus faros barrían las paredes de mi salón antes de continuar su lento circuito depredador. Cada crujido del suelo me hacía saltar. Cada sombra en el jardín parecía tomar forma humana. El sueño se convirtió en un lujo. Estaba exhausto. Al límite y empezando a sentirme completamente solo en esta batalla silenciosa. Fue entonces cuando llegó el golpe en la puerta. Era un sábado por la tarde. Intentaba comer un bocadillo que no me apetecía cuando lo oí. Un toque suave y vacilante en la puerta principal. Mi primer instinto fue de pavor. ¿Es ella? Miré por la mirilla y vi a una joven con rostro amable y preocupado y una melena castaña recogida en una coleta. No la reconocí. Abrí una rendija.
Hola, dijo con una pequeña sonrisa de disculpa. Soy Clara. De al lado. Solo quería ver si estabas bien. Debía de tener tan mala cara como me sentía. Abrí la puerta del todo. Bien, sí. Lidiando con un pequeño problema de jardinería. Clara puso los ojos en blanco y en ese momento supe que tenía una aliada. Déjame adivinar, la reina del hielo te hizo una visita. No pude evitar soltar una risa corta y amarga. Se podría decir así. Escucha, bajó la voz. A nosotros nos hizo lo mismo el año pasado. Pintamos la valla de color arena en vez de beige piedra. Parecía que habíamos cometido un delito federal. Multas. Cartas. Patrullas. Todo el paquete. Es una matona. Diego. Vive de hacer que la gente se sienta pequeña y aislada. Oír a alguien más decirlo. Alguien que había pasado por lo mismo. Fue como si se rompiera un dique dentro de mí. La invité a pasar y... Por primera vez en semanas. Le conté todo a alguien. Bueno. Casi todo. Omití la parte de la caja. Clara escuchó con paciencia. Asintiendo en los momentos adecuados. Cuando terminé. Se tocó la barbilla pensativa. Lo que necesitas, dijo. Con los ojos iluminados por una idea, es combatir la tecnología con tecnología. Necesitas cámaras buenas. Una apuntando al estanque. Otra a la calle. Si ella va a jugar sucio, tú tienes que estar preparado para pillarla con las manos en la masa. Fue el mejor consejo que había recibido. Esa misma tarde Clara me ayudó a elegir un sistema por internet. Tener a alguien de mi lado. Aunque fuera una sola persona. Me dio un impulso de determinación renovada. Las cámaras llegaron 2 días después. Las instalé yo mismo. Un pequeño acto de rebeldía que me hizo sentir que por fin recuperaba algo de control. Durante una semana todo estuvo tranquilo. El dron seguía pasando cada día. El coche de seguridad seguía arrastrándose por la noche. Pero no hubo nuevas notificaciones ni confrontaciones. Trabajé en el estanque con energía febril. Colocando el grueso liner negro. Alisando cada arruga con cuidado. El hoyo empezaba a parecer menos una cicatriz y más una promesa otra vez. Sentí un destello de esperanza. Fue una sensación tonta. Una mañana salí con el café. Listo para instalar el sistema de filtración. Pero algo iba mal. El liner. Que había dejado perfectamente liso. Estaba arrugado y fuera de lugar. Y había un extraño destello cerca del fondo. Me deslicé dentro del hoyo. Con el corazón hundiéndose a cada paso. Allí. En el centro de la base del estanque. Había 3 cortes largos y salvajes en el grueso liner de goma. Cortados limpiamente. Sabotaje deliberado. Todo aquel trabajo. Todo aquel dinero. Arruinado. Me quedé arrodillado un buen rato. Mirando las heridas de mi estanque. Sintiendo una ola de desesperación tan pesada que parecía que no podía respirar. Esto ya no era acoso. Era un acto delictivo. Intentaba romperme y estaba peligrosamente cerca de conseguirlo. Entonces recordé las cámaras. Salí del hoyo a toda prisa y corrí dentro. Arrastrando a Clara conmigo. Las manos me temblaban mientras cargaba las imágenes de la noche anterior en el portátil. Avanzamos rápido por horas de nada granuloso en blanco y negro. Espera, susurró Clara.
señalando la pantalla. Rebobina. Y allí estaba. A las 2:17 de la madrugada. Una figura vestida de oscuro se coló en mi jardín. El ángulo de la cámara no era perfecto. Pero se veía como la persona se deslizaba al estanque. Se veía el destello de un cuchillo largo en su mano. Se veían los 3 cortes rápidos y violentos antes de escabullirse. Lo tenemos, suspiré. Una oleada de adrenalina barrió la desesperación. Quien sea. Lo tenemos. Mejora, dijo Clara. Con los ojos muy abiertos. Cambió a la cámara que apuntaba a la calle. Mira las 2:15. Me incliné más. Un vehículo había aparcado al final oscuro de la calle. Justo fuera del alcance directo de la farola. Estuvo allí 5 minutos con las luces apagadas. Luego. A las 2:22. Justo después de que la figura huyera de mi jardín. Las luces del vehículo se encendieron y se marchó. Las imágenes no eran lo bastante nítidas para leer la matrícula. Pero no la necesitábamos. Los dos reconocimos la forma elegante y distintiva del coche. Era el SUV blanco de Elena Vargas. Ella no había hecho los cortes personalmente. Era demasiado lista para eso. Pero estaba allí. Supervisaba. Era cómplice de un delito cometido en mi propiedad. Una ola de furia justa pura me invadió. Esto era. La bala de plata. Cogí el teléfono. La mente a mil. Iba a llamar a la policía. Iba a enviar esto a toda la junta de la comunidad. Iba a terminar con esto. Pero primero tenía que llamar a la única persona que entendería la gravedad de lo que tenía en las manos. Llamé a Arturo. La tengo. Abuelo, dije. Las palabras saliendo a borbotones. Tengo pruebas. Contrató a alguien para destruir el estanque. Lo tengo todo grabado. Se acabó. La línea se quedó en silencio. Esperaba que se alegrara. Que me felicitara por haber atrapado a nuestra enemiga común. Pero cuando por fin habló. Su voz era más baja y más seria que nunca. Diego, dijo despacio. Y la falta de triunfo en su voz me heló hasta los huesos. Escúchame con mucha atención. No la tienes atrapada. Tienes una serpiente herida acorralada. Hizo una pausa. Dejando que el peso de sus palabras calara. Y ahora ella sabe que no tiene nada que perder. Las palabras de Arturo resonaron en mis oídos todo el camino hasta su casa. Un trayecto de 10 minutos que pareció una eternidad. Una serpiente herida acorralada. El triunfo que había sentido momentos antes se evaporó. Sustituido por un miedo frío y reptante. Tenía razón. Yo había estado pensando como un hombre que jugaba un juego. Multas. Normas. Incluso un poco de sabotaje. Pero el vídeo cambiaba completamente la naturaleza del juego. Ya no se trataba de ganar. Para Elena, ahora se trataba de no perder. Y como me había advertido mi abuelo, una persona así con la espalda contra la pared no se preocupa por las normas. Solo se preocupa por sobrevivir. Lo encontré en su taller. El lugar donde siempre había encontrado sentido al mundo. Rodeado del olor familiar a aceite. Acero y serrín. Estaba sentado en un taburete. Limpiando una llave inglesa con un trapo limpio. Pero sus ojos me dijeron que estaba a kilómetros de distancia. Perdido en un pasado que yo apenas empezaba a entender. No dijo nada cuando entré.
Solo señaló otro taburete. Me senté, la adrenalina del descubrimiento del vídeo ahora sustituida por un agotamiento pesado. No irá a la policía. Diego, dijo Arturo. Voz baja pero firme. Como si continuara una conversación que llevábamos años manteniendo. La gente como ella no confía en autoridades que no puede controlar. No te demandará. Todavía no. Eso es demasiado lento. Ese vídeo que tienes no la hace querer retroceder. La hace querer eliminar la amenaza. Y ahora mismo la amenaza eres tú. Tragué saliva con dificultad. ¿Entonces qué hago? ¿Abuelo? Si voy a la policía con esto. Ella podría decir que la estoy acosando. Que manipulé las imágenes. Se convierte en un lío. Si no hago nada. Ella sigue viniendo. Dejó la llave inglesa sobre el banco de trabajo con un suave clic metálico. Me miró. Los ojos llenos de una tristeza antigua y profunda. Es hora de que conozcas toda la historia, dijo. No solo mi versión. Sino la que ella se cuenta cada mañana cuando se mira al espejo. Es la única forma de que entiendas contra qué estás luchando realmente. Y me lo contó. Eran otros tiempos. Finales de los 70. Él y el padre de Elena. Guillermo Valdés. No eran solo socios. Eran mejores amigos. Inseparables. Habían montado juntos un pequeño taller mecánico. Talleres R&V. Justo en sus garajes. Arturo era las manos. El que hacía cantar cualquier motor. Guillermo era el cerebro. El hombre de los números. El que tenía ambición para convertir el pequeño taller en algo grande. Y durante un tiempo lo consiguieron. Crecieron. Contrataron a una docena de hombres. Incluso consiguieron algunos contratos importantes. Estaban en la cima del mundo. Elena era solo una niña entonces. Una niña seria que seguía a su padre por el taller con ojos llenos de adoración. La caída llegó rápido. Siempre llega. Presentaron una oferta para un enorme contrato público que los habría colocado de por vida. Hipotecaron todo lo que tenían para prepararlo. Nueva maquinaria. Más personal. Pero un cambio político de última hora hizo que el contrato fuera a parar a una gran empresa de fuera. Los talleres R&V se quedaron con las manos vacías y una montaña de deudas. El fracaso destruyó a Guillermo Valdés. Había atado toda su identidad al éxito del negocio. Se volvió amargado. Paranoico. Empezó a beber. Apartó a todo el mundo. Incluido Arturo. Y en su desesperación empezó a contar una historia diferente. Una historia en la que el fracaso no se debía a la mala suerte ni a la economía cambiante, sino a la traición. Se convenció a sí mismo, y, lo más importante, convenció a su hija, de que Arturo lo había engañado de alguna manera. De que había un alijo secreto de dinero que había desviado antes del colapso. No era verdad. Por supuesto. Arturo lo había perdido todo. Igual que Guillermo. Intentó razonar con su amigo. Pero fue inútil. La mentira era más reconfortante que la verdad. Unos años después Guillermo Valdés murió. Un hombre roto. Y la adolescente Elena se quedó solo con el duelo y la historia venenosa de su padre. Una historia de la gran traición de los Navarro y una fortuna familiar oculta que legítimamente le pertenecía. No solo va detrás de un estanque. Diego, terminó Arturo. La voz ronca de emoción. En su mente,
Tú estás excavando para sacar su dinero. El tesoro imaginario que su padre inventó para calmar su orgullo roto. Lleva 40 años alimentando ese rencor. Es lo único que tiene. Me quedé allí, aturdido en silencio. Todo cobraba un sentido enfermizo ahora. Su obsesión. Su rabia desproporcionada. Su comentario susurrado sobre mi familia. No era solo una presidenta de comunidad ávida de poder. Era la protagonista de su propia ópera trágica. Y yo acababa de pisar su escenario. La policía no entenderá esa historia, dije por fin. Solo verán una pelea de vecinos. Exacto, dijo Arturo. No puedes luchar contra ella en su terreno. Tienes que luchar en el suyo. Una idea empezó a formarse en mi mente. Un plan arriesgado y desesperado. La asamblea de la comunidad, dije. Hay una obligatoria la semana que viene. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Arturo. Fue la primera vez que lo veía sonreír en todo el día. Ahora si estás pensando como un navarro, dijo. Los días siguientes fueron un borrón de estrategia. Le mostré el vídeo a Clara, que tras un momento de silencio atónito se convirtió en un torbellino de energía táctica. Una asamblea pública. Ella estuvo de acuerdo. Era perfecto. Ella controlaba todo en privado. Pero en público. Con todo el mundo mirando. Esa era su debilidad. Pero necesitábamos un hombre dentro. Necesitábamos a alguien de la Junta que nos pusiera en el orden del día. Mi mente fue directamente a Marcos. El miembro de la Junta que había parecido tan incómodo en la primera reunión. Quedamos con él para tomar café. Le conté toda la historia. Menos la caja secreta. Y le mostré el vídeo. Lo vio. Su rostro palideciendo a cada segundo. Sabía que era una matona, susurró. Subiéndose las gafas por la nariz. El año pasado mi mujer estaba en el hospital. Me retrasé 2 días en el pago de la cuota. 2 días. Me avergonzó en el boletín anual. Dijo que era un ejemplo de irresponsabilidad fiscal. Apretó los puños. He tenido miedo de ella desde entonces. Pero esto es diferente. Esto es un delito. Tomó aire profundamente. El orden del día de la asamblea ya está fijado. Pero bajo asuntos varios. Cualquier miembro de la Junta puede plantear un punto de orden sobre seguridad y protección de la comunidad. Yo puedo hacerlo. Puedo darte la palabra. La trampa estaba tendida. La noche de la asamblea el salón comunitario estaba lleno. Parecía menos una reunión de vecinos y más un tribunal. Elena Vargas presidía la larga mesa. Una reina impartiendo justicia. Irradiando un aura de control absoluto. Sonreía con suficiencia mientras repasaba los puntos del orden del día, infracciones de jardinería. Normas de decoración navideña. Cuando por fin llegó a asuntos varios. Marcos se aclaró la garganta. Las manos le temblaban. Pero la voz era firme. Señora presidenta, dijo. Me gustaría plantear un punto de orden sobre informes recientes de vandalismo y la seguridad de las propiedades de los residentes. La sonrisa de Elena se tensó. ¿Qué informes son esos? ¿Marcos? Los que el señor Navarro está a punto de presentar, respondió. Señalándome con la cabeza. Todas las cabezas de la sala se volvieron. Me levanté. Con el corazón latiendo con fuerza. Y caminé hasta el frente donde Clara esperaba con su portátil conectado al proyector. Buenas noches, dije.
Mi voz resonando ligeramente en el silencio de la sala. No les robaré mucho tiempo. Solo tengo un breve vídeo de seguridad que me gustaría compartir con todos. Antes de que Elena pudiera objetar. El vídeo empezó a reproducirse en la gran pantalla detrás de ella. Una ola de susurros recorrió la sala cuando apareció la imagen granulosa y oscura de mi jardín. Se veía la figura sombría. El destello del cuchillo. Los 3 cortes deliberados. Los jadeos se extendieron por la multitud. La gente se giraba en sus asientos. Mirando a Elena, cuyo rostro se había quedado rígido. La máscara de calma empezaba a agrietarse. Entonces Clara cambió al segundo ángulo de cámara. Al SUV blanco aparcado en las sombras. A las luces que se encendían segundos después de que el vándalo huyera. Los susurros se volvieron más fuertes. Más insistentes. Elena se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo. «Esto es una falsificación», gritó. La voz estridente. «Un patético intento de difamación por parte de un hombre que se niega a seguir nuestras normas». «Entonces no le importará que presentemos una denuncia policial con esta prueba falsificada», preguntó Clara dulcemente desde su asiento. Fue entonces cuando Elena se quebró. La cuidadosamente construida persona de líder comunitaria elegante y poderosa se derrumbó en polvo, revelando la furia obsesiva y cruda debajo. «Idiotas», chilló, señalándome con dedo tembloroso. «¿Creéis que esto es por un estanque? ¿Creéis que me importa su ridículo elemento acuático?» Se volvió hacia el público atónito. Los ojos desorbitados. «Esto es por lo que su familia robó». Durante 40 años los Navarro han estado sentados sobre una fortuna que robaron a mi padre. No está excavando un estanque. Está excavando para sacar el dinero. «¿Mi dinero?» La sala cayó en un silencio mortal de shock. Acababa de admitir todo. Su motivo. Su obsesión. Su delirio. Acababa de confirmar la historia que Arturo me había contado. Allí mismo. Delante de todos. Se había condenado con sus propias palabras. Pareció darse cuenta también. Un destello de pánico animal puro cruzó su rostro. Rápidamente sustituido por una rabia nihilista aterradora. Me clavó la mirada. Una promesa de destrucción en los ojos. ¿Quieres tanto tu estanque? ¿Diego? Siseó. La voz chorreando veneno. Muy bien. Lo tendrás. Cogió su bolso y salió como un huracán hacia la salida. Empujando a la gente. Yo misma desenterraré hasta el último secreto de tu familia. Gritó por encima del hombro mientras daba un portazo. Nos quedamos todos un momento en el silencio resonante que dejó atrás. Entonces, a través de las ventanas abiertas, lo oímos. El sonido de una puerta de coche cerrándose de golpe. El rugido de un motor al arrancar. Luego acelerando violentamente una y otra vez. Clara, que estaba sentada más cerca de la ventana, se volvió a mirar. Su rostro se puso blanco de horror. Me miró. Los ojos muy abiertos de terror. Diego, susurró. La voz apenas audible. Está en su SUV y está girando hacia tu entrada. Está pisando a fondo. No hubo tiempo para pensar. Las palabras de Clara flotaron en el aire un segundo antes de que mi cuerpo reaccionara. Me moví, abriéndome paso entre vecinos atónitos. Irrumpiendo por las puertas del salón comunitario hacia el aire fresco de la noche.
El rugido del motor de Elena era más fuerte ahora. Un sonido furioso y herido que llenaba la tranquila calle suburbana. Vi los faros primero. Dos haces blancos perforantes que se desviaban del asfalto y subían a mi césped delantero. Mis pies golpeaban el pavimento mientras corría hacia mi casa. «Elena». «Para», grité. Mi voz tragada por el chillido del motor. No escuchaba. Ni siquiera me veía. Detrás del parabrisas. Su rostro era una máscara pálida de pura rabia. Los nudillos blancos sobre el volante. Esto ya no era por un rencor. Era aniquilación. Apuntaba su proyectil de 2 toneladas de acero directo al corazón de mi jardín. Directo al estanque a medio terminar. Directo al secreto enterrado debajo. El tiempo pareció ralentizarse. Estirarse como chicle. Vi las profundas y feas marcas que sus neumáticos dejaban en el césped que había cuidado con tanto esmero. Vi la pequeña valla decorativa que había puesto alrededor del estanque hacerse astillas en una docena de trozos. Vi la pesada parrilla cromada del SUV cernirse sobre el borde del hoyo. Esto era. Se había acabado. El parachoques delantero golpeó la pared de tierra con un golpe sordo y enfermizo. El vehículo se tambaleó hacia adelante. Las ruedas delanteras inclinándose sobre el borde. Listas para precipitarse y destruirlo todo. Pero entonces ocurrió algo imposible. En vez de estrellarse hacia adelante, el SUV se detuvo en seco. Se estremeció. El motor acelerando frenéticamente. Las ruedas girando inútilmente en la tierra. Y entonces, con un gemido de metal protestando, empezó a moverse hacia atrás. Estaba siendo arrastrado. Tirado inexorablemente hacia atrás y hacia un lado. Lejos del borde y hacia la parte más profunda del agujero lleno de barro. El grito triunfante de Elena se convirtió en un chillido de confusión. Luego de puro terror. Pisaba el acelerador a fondo. Pero ya no controlaba nada. Su arma se había vuelto contra ella. En medio del caos. Mis ojos recorrieron la calle y lo vi. Mi abuelo Arturo estaba de pie tranquilamente junto a su vieja grúa destartalada. Aparcada discretamente en las sombras de un gran roble. Un grueso cable de acero. Casi invisible en la oscuridad. Salía del potente cabrestante de la grúa. Serpenteaba por el jardín y estaba enganchado firmemente al eje trasero del SUV de Elena. El loco. Hermoso genio. Lo había anticipado. Debía de haberlo preparado mientras todos estábamos en la asamblea. Las ruedas traseras del SUV golpearon el fondo lleno de agua del hoyo con un chapuzón tremendo. La parte trasera se hundió y la delantera se elevó. Apuntando absurdamente hacia el cielo nocturno como un barco que se hunde. Elena golpeaba las ventanillas. Pero las puertas no se abrían. Encajadas por el barro. Todo el barrio. Al parecer. Había salido del salón comunitario y ahora estaba en mi jardín. Los rostros iluminados por pantallas de móviles. Y no estaban horrorizados. Estaban grabando. Algunos incluso se reían. Clara ya estaba haciendo un comentario en directo. Y parece que la reina acaba de bautizar la nueva piscina comunitaria. Señores. Un 10 perfecto para el aterrizaje. El SUV quedó en un ridículo ángulo de 45 grados. La mitad trasera sumergida en agua turbia. Tras un momento de forcejeo frenético, Elena consiguió salir por el techo solar. Cayó sin gracia en el estanque. Desapareció un segundo y emergió escupiendo. Cubierta de barro y verdín de estanque.
El perfecto traje color crema estaba arruinado. Su cabello impecable pegado a la cabeza con algas. La multitud estalló. Ya no era solo risa. Era aplausos. Una liberación catártica y alegre de años de frustración contenida. La tirana había caído. Literalmente. Arturo se acercó tranquilamente. Las llaves de la grúa tintineando en el bolsillo. Llevaba la sonrisa satisfecha y discreta de un maestro del ajedrez que acaba de dar jaque mate. Te dije que acabaría en tu estanque. Chico, díjolo bastante alto para que todos oyeran. Solo que no pensé que sería tan amable de traer su propio coche para darse un baño. Las luces azules y rojas llegaron minutos después. Reconocí a uno de los agentes inmediatamente. Era Javier Torres. Un viejo amigo de pesca de mi abuelo. Examinó la escena bizarra, el SUV medio hundido. Elena goteando y derrotada. La multitud de vecinos con móviles, con una expresión de profunda diversión mal disimulada. A ver si lo entiendo, dijo el agente Torres, sacando su libreta con lentitud exagerada. Señora Vargas. ¿Está alegando que su vehículo se condujo solo hasta el estanque del señor Navarro? Me tendieron una trampa. Chilló Elena, señalando con dedo lleno de barro primero a mí y luego a Arturo. Sabotearon mi coche. Esto es agresión. ¿Intento de asesinato? Torres levantó una ceja. Señora. ¿Niega que estaba conduciendo intencionadamente su vehículo por el césped del señor Navarro con la intención de chocar contra ese estanque? Su boca se abrió y cerró como uno de los futuros peces koi que pensaba poner. Admitirlo era confesar un delito grave. Negarlo era sonar loca. Estaba atrapada en una mentira de su propia creación. Mientras su compañero tomaba la incoherente declaración de Elena, el agente Torres se acercó a mí. Miró a Arturo y le hizo el más leve de los gestos con la cabeza. Tu abuelo me cuenta que has tenido problemas. Hijo. Se podría decir así, respondí. Necesitaremos todas esas grabaciones que recogió tu vecina, dijo en voz baja. Francamente. Llevamos años recibiendo quejas sobre la señora Vargas. Acoso. Multas ilegales. Amenazas, pero siempre era su palabra contra la de ellos. Esto, señaló el SUV que se hundía, es lo que se llama un punto de inflexión. Mientras se llevaban a una Elena todavía despotricando al coche patrulla. Una profunda sensación de alivio me invadió. Se había acabado. El asedio había terminado. Pero mientras la multitud empezaba a dispersarse y llegaba otra grúa para llevarse los restos. Arturo me puso una mano en el hombro. Su expresión volvía a ser seria. Su parte en esto ha terminado, dijo en voz baja. Ahora es hora de terminar la nuestra. Miró con intención el suelo embarrado cerca del estanque. El lugar donde estaba enterrada la caja. El secreto seguía allí. Con toda la atención. Todos los informes policiales. Parecía más peligroso que nunca. Más tarde esa noche. Mucho después de que el último coche patrulla se hubiera marchado y el barrio hubiera caído en un silencio exhausto. Arturo y yo estábamos de nuevo en mi jardín. Bajo la única luz tenue del porche trasero. Excavamos. No con la esperanza de construir algo nuevo, sino con la urgencia silenciosa de enterrar un fantasma para siempre. Sacamos la caja metálica oxidada de la tierra. Ahora parecía más pesada. Cargada con todo el caos que había causado. No la abrimos. No hacía falta. Al día siguiente por la mañana fuimos al juzgado del condado. Arturo conocía a un tipo.
Un funcionario al que había ayudado con un problema de coche años atrás. No dimos nuestros nombres. Solo le entregamos un grueso sobresellado que contenía el libro de cuero. Esto podría interesar a su unidad de delitos económicos, dijo Arturo simplemente. El secreto del libro estaba ahora en manos de la ley. Vinculado al antiguo propietario. Un fantasma de hacía mucho tiempo. El dinero fue más difícil. Sentía que estaba mal quedármelo. Mal tirarlo sin más. De camino a casa paramos en un albergue para personas sin hogar del centro de Madrid. Había una ranura de donaciones en la puerta para entregas fuera de horario. Sin decir una palabra. Metí los fajos de billetes uno a uno por la ranura. Fue anónimo. Imposible de rastrear. Limpio. Mientras nos alejábamos. Sentí una ligereza en el pecho que no había sentido desde que me mudé. El secreto había desaparecido. El dinero había desaparecido. Elena Vargas había desaparecido. El estanque seguía siendo un desastre. Pero por primera vez. Cuando lo miraba. No veía una tumba para un secreto ni un campo de batalla para una guerra. Solo veía un hoyo en la tierra. Y sabía. Con una certeza que me calentaba por dentro. Que estaba listo para llenarse de vida. Un hoyo en la tierra es algo curioso. Puede ser una tumba para un secreto o una trinchera en una guerra. Pero cuando la lucha termina y los fantasmas se han ido. Simplemente es un lugar para empezar de nuevo. Las semanas siguientes estuvieron llenas. No de sonidos de conflicto. Sino de los sonidos constantes y esperanzadores del trabajo, el zumbido de una pequeña excavadora. El raspar de palas. El murmullo bajo de amigos trabajando juntos bajo el sol de verano. Las consecuencias legales para Elena Vargas fueron rápidas y brutales. Ante una montaña de pruebas en vídeo y el testimonio de casi una docena de vecinos. Su caso era imbatible. Los cargos iban desde daños criminales y vandalismo hasta acoso e intimidación de testigos. Para evitar un juicio público largo que aireara aún más su ropa sucia. Aceptó un acuerdo de culpabilidad. Incluía multas cuantiosas. Terapia obligatoria de control de la ira y servicio comunitario extenso. Se vio obligada a pagar hasta el último céntimo de los daños a mi jardín y a su propio vehículo. Y en el golpe final más satisfactorio. Se le prohibió de por vida ocupar cualquier cargo en cualquier junta de comunidad de propietarios del país. Su reinado había terminado oficialmente y legalmente. Oímos que vendió su casa y se mudó en menos de un mes. Nadie la vio marcharse. Simplemente desapareció como una pesadilla al amanecer. Pero la verdadera historia no fue su derrota. Fue lo que creció en su lugar. El día después de que el estanque fuera vaciado y su SUV retirado. Marcos apareció en mi puerta con una pala en la mano y una mirada decidida. No soy gran jardinero, dijo. Pero se me da bien levantar cosas pesadas. Una hora después llegó Clara con una nevera llena de limonada y un plan detallado a todo color que había dibujado para un nuevo sistema de filtración mejorado. Vamos a hacer que este estanque quede tan limpio y estable, declaró, que podría sobrevivir al impacto directo de otra presidenta de comunidad enfurecida. La noticia se extendió. Gente a la que solo había saludado con la cabeza empezó a pasar por allí. Un vecino trajo una carga de preciosas piedras de río que le habían sobrado de un proyecto. Otro. Un electricista jubilado. Se ofreció a ayudarme a tender el cableado para las luces subacuáticas gratis. Mi jardín. Antes un campo de batalla. Se convirtió en el club social del barrio. Trabajábamos. Sudábamos. Reíamos.
No solo estábamos reconstruyendo un estanque. Estábamos reconstruyendo una comunidad que el miedo había fracturado durante demasiado tiempo. Arturo estaba allí cada día. Por supuesto. No hacía mucho del trabajo pesado. Pero era el centro tranquilo y firme de todo. Ofrecía un consejo en voz baja. Señalaba un nivel que estaba medio centímetro desviado o simplemente se sentaba en el porche mirándonos. Con una mirada orgullosa y satisfecha en los ojos. Había sido el arquitecto de la victoria y este era su monumento. Por fin llegó el día en que el trabajo estuvo terminado. El nuevo estanque era más grande. Más profundo y más resistente que antes. Una pequeña y suave cascada caía sobre las piedras de río. Su sonido tranquilizador sustituyendo el recuerdo de motores enfurecidos y gritos. Lo llenamos de agua cristalina y una semana después introduje a sus primeros residentes, una docena de preciosas carpas koi. Sus escamas brillando en oro. Naranja y blanco bajo el sol. Aquella tarde. Cuando el crepúsculo pintaba el cielo en tonos púrpura y naranja. Arturo y yo nos sentamos en dos sillas junto al borde del agua. Las luces del estanque acababan de encenderse. Proyectando patrones danzantes en la superficie. Es precioso. Diego, dijo con voz suave. A tu abuela le habría encantado. Hemos construido algo precioso. Abuelo, le corregí. Sonrió. Una sonrisa genuina y pacífica. Observó a una carpa dorada nadar en un círculo lento y perezoso. ¿Sabes?, dijo pensativo. La gente como Elena pasa toda su vida intentando hundir a los demás. Empujan. Conspiran y luchan tan duro para arrastrar a la gente al barro con ellos. Hizo una pausa. Dando un sorbo a su cerveza. Nunca se dan cuenta, continuó, de que los que se están ahogando son ellos. Nos quedamos en un silencio cómodo mucho rato después. Simplemente escuchando el sonido de la cascada. Sus palabras se asentaron en mi corazón. Una verdad final y sencilla que ponía punto final a toda la caótica saga. Pensé en el hombre que había empezado todo aquello. Mi padre. Un hombre al que apenas recordaba. Su deseo sencillo. Escrito en un cuaderno descolorido. Era un estanque para mantener su corazón en calma. Nunca llegó a construirlo. Pasó sus años luchando sus propias batallas contra sus propios tipos de matones. Pero mirando a mi alrededor. A mi casa. A la prueba de lo que todos habíamos construido juntos. Sentí una paz profunda. Había luchado la guerra que él nunca pudo. Y la había ganado. Había honrado su memoria de una forma que iba mucho más allá de simplemente cavar un hoyo y añadir agua. Miré la superficie clara del estanque y vi mi propio reflejo. Mirando hacia atrás. Ya no veía a un hombre escondiendo un secreto. Ya no veía a un soldado en una guerra. Solo veía a un hombre que por fin estaba verdaderamente en casa.